Empezamos también en esto de la relación en la calle, cómo moverme en la calle, ¿no? Calle entre comillas. Esto del deporte urbano o el juego de fuerzas urbana, ¿no? El juego de fuerzas como el 120 y 20, ¿no? ¿Por qué estoy en la vereda del 120? ¿Por qué estoy en la vereda del 20, ¿no? Y ahí vamos fluctuando, así como ilegales, informales, legales, ¿no? Como las moratorias y las diferentes posibilidades, ambientes favorables y desfavorables, como hoy podemos pensar cómo llegué ahí, ¿no? Cómo llegué a la contrariedad, y la contrariedad, por ahí no te puedes subir, bajar de esa moto o esa autopista, ¿no? No te digo, una cosa es justificar, otra cosa es entender, ¿no? Ahí tenés una gran diferencia. Pero poder ponerte en los zapatos del otro. Por ahí no es tu tarea hacer algo al respecto, pero sí por ahí un ambiente favorable, ¿no? Esto de la contrariedad ¿no? Y en estas campañas, en este volver, en esta defender lo mío, ¿no? Había muchos malos modos y por ahí se metió mucho todo en la misma bolsa. Me parece que es un tiempo para discriminar, ejercer el poder discriminar cuando es necesario implementar algo defensivo y cuando no. De ahí volvemos al estrés y los ciclos de recuperación. ¿En qué momento estoy? ¿No? Para pensar. La verdad que no investigué mucho el tema, estuve escribiendo algo. Pero, ¿no? Porque si no metemos todo en la misma bolsa, salimos con la contrariedad, pero nos llevamos todo puesto. Y a veces no es necesario, ¿viste? Implementar nada, porque la verdad que en realidad no es. No. Uf, ya está. ¿Viste? Ya. No importa. No importa que alguien venga a limpiar esto. ¿Entendés? No sale tan en tromba que no se. ¿No? La verdad que se genera mucha contrariedad. Mucha contrariedad. Entonces, ¿viste? Depende cómo te chiflara el moño, respondías más o menos civilizadamente y en educación. A mí me tocó, la verdad, lamentablemente, ¿viste? Decir que como bloguera y qué sé yo, ¿viste? Tengo una licencia y la verdad que la gente también estuvo puesta ahí, pero no podemos pasarnos 30 años más gritando en una esquina, porque esta gente necesita ser notada. La verdad. O porque necesitas dar de baja a alguien que la verdad, malas prácticas, mala competencia, o porque tenés la competencia velada y no la tenés en haber, o la tenés en haber pero ayudando. O sea, ahí teníamos como las grandes ensaladas, ¿no? Entre la figura legal, la factura, el detalle de factura, si facturo o no facturo, qué facturo, no importa, es un arreglo con un amigo, no hay ¿no? Y ahí terminamos yendo a Venezuela. Entonces a veces lo que se venía diciendo, cuentas largas, amistades, ¿no? Como es el dicho, cuentas claras, amistades largas. Yo me acuerdo el último tiempo en la fundación, iba todos los meses, viste, religiosamente, qué sé yo, dejabas la factura y nada, cobrabas, depende del monto que se cobrara, era en efectivo o no. Yo siempre iba efectivo, o sea, yo tenía alumnos particulares, atenciones individuales. Entonces, el trabajo en la fundación era, nada, el porcentaje era, entre todo hacías un número. ¿No? Era otra historia, era otro tiempo. Hoy la profesión está como mirada desde otro lugar. Entre los independientes, la campaña de independientes, ¿no? Fuimos todos dando a conocer lo diferente. Por ahí, en mercados que no. Si bien Fender, Crash, ¿no? Y los tradicionales estaban y estuvieron, pero bueno. Éramos conocidos en el medio, pero se hizo un poco más masivo. Entonces tenemos más llegada posible.
Así que bueno, eso, ¿no? Teníamos esas grandes ensaladas de figuras contables, legales, no había tanta información, ¿no? Este, y bueno, nada, de a poquito en gestión con toda la parte de desarrollo social, iba tipo hormiguita, ¿no? Para adelante. Y algunos no teníamos tanto conocimiento de eso y bueno, y entre todos, porque la sociedad también quería participar, siempre tenés como qué hacer, qué tenemos que hacer, cómo se puede hacer. Y va sumando, algunos donan, otros van primera línea, otros no, otros tienen blogs, otros qué sé yo. Y ahí se fue yendo, ¿no? Y lo que antes era, y hoy estamos todos en emprendimientos y emprendedores. Y si tenés comedores, ayuda al presupuesto, lo mismo que beneficio social. Ayuda al presupuesto y es un incentivo para conseguir, no esto que se decía, los culos pesados, ¿no? Porque hay que mover a la gente. Y yo escucho eso, se van a disculpar, y por ahí poca paciencia después de los 9 años. Es como, están trabajando, sí, a full. Sí, porque si vos le das la oportunidad a la gente toma el trabajo. No la piensa tanto. A veces no puede llegar al trabajo, no puede con el trabajo, pero la gente elige el trabajo. Por ahí se anota y la verdad que no le da el cuero para completar el mes. Pero la gente se anotó y eligió el trabajo. Entonces, lo que yo decía en mis notas, cuándo tomar, cuándo descansar y cuándo dar, ¿no? Son como 3 instancias interesantes, porque el solidario da. Entonces, ¿cuándo puedo qué? Y hay veces que es tiempo de descansar y de recuperar. Entonces hubo mucha gente que tenía muchas ganas, pero tenía que recuperar. Tenía que volver y recuperar para volver a salir. ¿No? La verdad que estaba todo medio trastocado. Entonces, bueno, eso. Y sí, de a poquito se fue como reordenando, ¿no? Y ahora creo que sí, el otro día, muy interesante, en LinkedIn, un político alemán que marcó diferencia durante mucho tiempo, decía esto, ¿no? Que uno de los factores interesantes que habían marcado realmente diferencia había sido la legislación que acompasó, ¿no? La legislación aparece y desaparece, contrarresta el conflicto social. A veces, por ejemplo, cuando se legisló el divorcio, eran unas batallas campales, que el contrato, que no sé qué, apareció la ley de divorcio, ¿no? Que también es como, por ahí está en un año para sacarla. Siempre se pueden hacer enmiendas y mejoras, pero se terminó con el conflicto social. Si tenías un conflicto era afectivo, pero no era un tema de dinero, no era un tema de bienes, era un tema que no se llevaban bien. Y por ahí se ponía en evidencia porque era que estaban, ¿no? Quizás y quizás no sé. Pero un tema ya más del ámbito de lo personal. ¿Sí? Bueno. Así que bueno, nada. Y eso, ¿no? Me parece que me encantó el tema de trabajo, desarrollo personal, profesional y laboral. Y que de a poquito se fue organizando, ¿no? Que si por ahí te metías en algunos emprendimientos y eventos, por ahí no, después te costaba que te volvieran a tomar, ¿no? Porque había modalidades, por ejemplo, la gente que venía del interior, parece ser, claro, que era como en la plaza, o si conocías a alguien, lo recomendabas. Las modalidades eran muy del interior y acá no cabían. Y se mezclaban con las de, claro, con las de emprendimientos que no ayudaban. Entonces se les hacía un bardo que no tenía nombre. Y los que estaban trabajando, la verdad que, bueno, estoy trabajando y nada. ¿Qué vas a hacer? Pero bueno.
Estoy caminando por